Amigos, hermanos, buenas noches. En esta oportunidad vamos a compartir una porción de la palabra. Vamos a hablar acerca de la oración. Primero vamos a orar y a reconocer nuestras faltas delante de Dios. Amado Padre Celestial, Dios bendito, en esta hora te queremos pedir perdón. Señor, perdónanos, límpianos de toda maldad, Señor, de todo mal pensamiento, mala obra, deseo de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Límpianos, Padre. Si hay algo en nuestro corazón que impide la relación con usted, lávanos, purifícanos. Ten misericordia, mi Dios. Este tiempo vamos a dejar en tus manos, Señor, que sea usted dirigiéndonos, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender tu palabra. Y que tenga cabida, Señor, en cada corazón de los que van a ver este video, Padre. Gracias te damos, todo lo que hacemos sea para tu gloria, honra y todo honor. Y tu honor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dice la oración. La oración es la herramienta más efectiva que tiene el cristiano, ¿no? Hay varios pasajes en la Biblia sobre la oración, que nos enseñan cómo debemos presentar nuestras peticiones delante de Dios. En los siguientes pasajes de la Biblia, tal como la fe, la voluntad de Dios y la oración con propósito y humildad. Cuando oremos, debemos reflexionar lo que la Biblia dice sobre la oración. Y si nuestra actitud, corazón y fe están de acuerdo. Vamos a leer un pasaje en la Biblia. Mateo 6, capítulo 6, versículos 5 y 6. Mateo 6, capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Y dice la palabra: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que esté en secreto. Y tu Padre que esté en secreto te exaltará en público, te recompensará en público. Entonces, nosotros debemos orar a Dios. Debemos orar ahora en este tiempo que no podemos ir a las iglesias, pero entra en tu aposento, en tu cuarto, un lugar específico donde tú vas a orar, para que ores a tu Padre que está en el cielo. Y tu Padre dice que ve en lo secreto, te recompensará en público. Debemos orar con mucha humildad, con mucha humildad. Mateo 6, 7, en este mismo pasaje dice el versículo 7, y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces debemos siempre orar con un propósito determinado en sí, no mucha palabrería, sino un propósito con un fin que tengamos específico en la oración. Primera de Pedro 4:7. Libro de Primera de Pedro del Nuevo Testamento, dice, Primera de Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y dice la palabra de Dios que tenemos que velar en oración. Debemos orar con conciencia, con mucha conciencia debemos orar, ¿no? ¿Por qué dice sed pues sobrios? Debemos ser sobrios, estar atentos. Y velad, dice, en oración. Debemos estar siempre en comunión con el Señor en oración, ¿no? Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7. El libro de Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No penséis pues que tal haga reciba cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces la palabra de Dios es clara, dice que debemos pedir con fe, ¿no? Orar con fe es creer que el Señor nos está escuchando y que nos va a socorrer, nos va a ayudar, va a escuchar nuestra oración. No dudando, o sea, nosotros cuando pedimos algo debemos creer, ¿no?, que el Señor va a hacer, ¿no? Dice, no dudando nada, porque el que dude es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento.
Y el 8 dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No debemos ser de doble ánimo, de un solo ánimo debemos ser. Si nos acercamos al Señor, creemos que el Señor nos va a escuchar y va a atender nuestra súplica, nuestra oración por su misericordia. El libro de Primera de Juan 5:14, Primera de Juan 5:14, dice la palabra de Dios. 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Él nos va a oír siempre en la oración que está en la voluntad de Él, no en nuestra voluntad, sino en la voluntad de Él. Y el tiempo es perfecto, el tiempo es de Él. A veces nos desesperamos, pero debemos ser pacientes, debemos esperar en el tiempo de Dios, porque sus tiempos son perfectos. Las cosas que podemos pedir en oración, el Señor nos enseña también. Dice en el libro de Santiago 5, capítulo 5, versículo 13, 16. Dice la palabra de Dios, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite y en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado le serán perdonados. Y confesad vuestras ofensas unos con otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces debemos confesar nuestras ofensas, ¿no? Debemos orar, llamar a los ancianos, a los hermanos maduros en la fe. No dice la Biblia que es una persona de edad, ¿no? Los ancianos son las personas o los hermanos que son mayores en la fe, o sea, que tienen más madurez en la fe, ¿no? El libro de Mateo 7, del 7 al 11, el libro de Mateo 7, del 7 al 11, dice la palabra de Dios, 7, del 7 al 11, dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Dice Dios, pues si vosotros, dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿no? ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, ¿no? Porque esta es la ley de los profetas. Entonces nosotros queremos que el Señor haga algo por nosotros, así también nosotros debemos hacer por el prójimo, ¿no? Y a veces nosotros le pedimos a Dios que nos ayude, que nos perdone, que nos sane, pero nosotros no perdonamos al prójimo. El punto principal de toda esta parte que estamos leyendo de la oración es debemos estar a cuentas con Dios. Debemos pedir perdón y perdonar también, ¿no? ¿Qué dice el libro de Juan 9:31? El libro de Juan 9:31 dice, el libro de Juan 9:31, la palabra de Dios dice, el libro de Juan 9:31, dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese le oye. ¿Y la voluntad de Dios qué es? Que Él quiere que nosotros, ¿no?, reconozcamos nuestras faltas, nuestros pecados, que perdonemos y pidamos perdón a Dios. Y Dios nos va a perdonar, pero tenemos que acercarnos confiadamente al trono de la gracia y arrepentirnos de corazón, un arrepentimiento genuino. Entonces el Señor nos va a perdonar. Y ahí recién nosotros vamos a reconocer nuestros pecados, nos vamos a arrepentir y el Señor va a escuchar nuestra oración. A cualquiera no le va a escuchar la oración el Señor, porque si no nos ponemos a cuentas. Yo cometiendo pecado no puedo acercarme a Dios, a pedirle a Dios algo estando en pecado. Tengo que reconocer mis pecados, mis faltas y pedir perdón a Dios. Y debemos hacer todo, orar en el nombre, la oración va en el nombre de Jesús. Dice el libro de Juan 14, 13 y 14. 14, 13 y 14, capítulo 14, versículo 13 y 14 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré,
para que el Padre se glorifique en el Hijo, en Jesucristo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces, toda oración que hagamos debe ir al final en el nombre de Jesucristo, porque Él es el puente para llegar al Padre. Nadie va al Padre si no es por Él. Y en Juan 15:7 dice la palabra de Dios, en el 15:7 dice: si permanecieres en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que quieres y os será hecho. Entonces, dice, si permanecieres en mí, si permanecemos en Cristo y su palabra permanece en nosotros, dice, pedid todo lo que pidamos, dice, lo que quiere, Él lo va a hacer, dice, Él lo va a hacer, ¿no? Y para terminar, hay diferentes tipos de oraciones. Primero Timoteo, dice la palabra de Dios, Primero Timoteo, acá está, Primero Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Entonces nosotros debemos, ¿no? El Señor nos exhorta, dice, y debemos rogar a Dios, orar a Dios, hacer peticiones de oración y acciones de gracia, agradecerle a Dios por todos los hombres. Debemos agradecerle también al Señor. No solamente el agradecerle cuando todo está bien, agradecerle en este tiempo de la pandemia, agradecerle a Dios, porque Él tiene control de todo. Vamos a orar para dejar este tiempo en las manos del Señor y todo este tiempo que queda del día. Amado Padre Celestial, en esta hora te queremos agradecer por tu palabra bendita que ha sido expuesta. Gracias, Padre, mi Dios, porque tu palabra nos da confianza plena, Señor, en que tú escuchas las oraciones, Señor, cuando está en tu voluntad, Padre. Señor, mi Dios bendito, cuando todos estamos a cuentas contigo, tú escuchas la oración, Padre. Dios bendito, tú no puedes escuchar, Señor, a un pecador, Señor, si no se arrepiente. Por eso te pedimos que nos ayudes, Padre, a estar siempre a cuenta con usted, a lavar nuestros trapos de inmundicia, Padre. Ten misericordia, Señor, por los policías, los militares, las personas que están trabajando en este tiempo del COVID. Guárdalos, Señor, fortalécelos, Padre. Ten misericordia de las autoridades, Señor. Ayúdalos a gobernar en tu temor, Padre, y que puedan gobernar, Padre, con justicia, hacer justicia, Padre. Señor, mi Dios bendito, tanta corrupción que hay, solamente usted, Señor, mi Dios bendito, puede cambiar las vidas de las personas. Si venimos a ti, Padre, clamando y suplicándote, Señor, que tengas misericordia. Levantamos, Señor, las manos hacia ti, Padre, en señal, Señor, de humillación y señal de exaltar tu santo nombre, Padre. Señor, esta noche dejamos nuestras vidas en tus manos. Glorifícate en cada vida, Padre. Toma control, Señor, de todo este tiempo que quede en la noche y que sea usted, Señor, mi Dios, guardando nuestro acostar y nuestro levantar, Padre. Agradecido, mi Dios, te pido por cada una de las personas que va a ver este video. Guárdalo, Señor, escucha su oración, Padre, y también, Señor, que primero, Señor, también se pongan a cuentas contigo, porque tú escuchas la oración y tú lo haces, Señor, de acuerdo a tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, mi Dios bendito, y te agradecemos por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan buenas noches. Chao.